Dios bendiga a todos. Estamos en un día domingo 24 de marzo del año 2024. Me encuentro específicamente, como usted puede observar, en el centro histórico de San Salvador y específicamente en la plaza Francisco Morazán. Aquí me encuentro y mi objeto de mi presencia en este lugar es para aprovechar y meditar en la palabra de Dios, ya que necesitamos escuchar el mensaje de salvación de Jesucristo. Y para ello nos vamos a acercar a la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo número 5, verso 25. Y dice de la siguiente manera: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. La palabra claramente establece que el hombre debe de morir y luego viene el juicio. Es decir, que está ya establecido en la palabra que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio, y no hay escapatoria. Por eso, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, esta palabra nos ubica qué debemos de hacer para no encontrarnos en una condición de condenación eterna, sino que más bien en una condición muy diferente y favorable, que es la vida eterna. Pero veamos el texto que leímos: el que oye mi palabra. Entonces, por eso se hace necesario anunciar el evangelio de Jesucristo, porque es necesario que el ser humano escuche su palabra, o sea, la palabra de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo. Y dice: y cree al que me envió. O sea, que está diciendo: el que escucha mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Por eso en el libro de San Juan claramente dice su palabra: como de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, Dios está entregando a su único Hijo como expiación para el pecado. Es decir, que todo ser humano, desde que nace, ya viene contaminado del pecado, porque nuestros padres, según Adán y Eva, nos sometieron a esa condición de condenación, porque Dios le dijo a Adán, estando en el huerto del Edén, que no fuera a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas, le dijo el Señor, ciertamente morirás. Pero encontrándose ellos en el huerto de Edén, también se encontraba el enemigo de nuestras almas, que la palabra de Dios
lo señala como la serpiente antigua, como el diablo y Satanás. La Biblia relata que hubo un momento en el cual el diablo tuvo comunicación con Eva y comenzó a cuestionar a Eva porque Eva le respondió al diablo cuando él le dijo: con que Dios os ha dicho. Entonces Eva le respondió: sí, Dios nos ha dicho que podemos comer de todos los frutos que hay en el huerto, de todos los frutos que hay en el árbol de este huerto, pero menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque Él nos ha dicho que el día que de Él comamos, ciertamente vamos a morir. Pero Eva le agregó una parte más y le dijo: y aún ni lo podemos tocar. Entonces Satanás le dice: ustedes no van a morir. No van a morir. Pero siguiendo el relato, nos vamos dando cuenta que tanto Eva como Adán desobedecieron a Dios porque hicieron todo lo contrario de lo que Él les había ordenado, y por lo tanto fueron echados de ese estado de paz. Sí, de paz, porque disfrutaban de una verdadera paz, la paz de Dios, de su presencia. Ellos tenían una comunicación fluida con Dios, una comunión en donde no había nadie que interfiriera, una comunión única con ese verdadero Dios tenía el ser humano, pero como desobedeció, fueron echados de ese huerto. Entonces, ellos siguieron viviendo, en efecto, siguieron viviendo. Alguien se puede preguntar: bueno, pero si Dios les dijo que no fueran a comer de ese árbol y el día que de él comieran iban a morir, ¿y qué pasó? Si ellos siguieron viviendo después que desobedecieron a la orden que Él les había dado. Desobedecieron. Sí, sin embargo, Dios les estaba hablando que se trataba de una muerte tanto espiritual como física. Tanto espiritual como física. Y la muerte a la que en su primer momento Dios se estaba refiriendo era a la muerte espiritual, porque iban a perder la comunión que tenían con Él, con su Creador. Y la otra muerte que venía consigo era la muerte física. Entonces, prácticamente, Adán y Eva nos sometieron por haber desobedecido a Dios, por haber pecado, por no haber atendido a su voz y por haber hecho todo lo contrario. Entonces Dios los echó y su condición ya fue de muerte. Y por eso cuando nosotros leímos aquí en San Juan, en el capítulo número 5, verso 24, cuando Él dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y dice: y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, por eso se hace necesario de que el evangelio se predique, se anuncie a toda criatura, porque así el hombre no tendrá excusa ante Dios cuando tenga que comparecer, ¿verdad?, ante Él para rendir cuentas. ¿Y qué cuenta va a rendir el ser humano? Va a rendir cuentas porque no creyó, porque no escuchó la palabra de Dios, porque no escuchó, porque no atendió al llamado que Jesucristo le hizo al ser humano, que se arrepintiera, que Él
le iba a perdonar sus pecados. Entonces el hombre prácticamente va a ser enjuiciado por haber rechazado a Jesucristo, por haber rechazado su mensaje de salvación. Por eso dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, debe de creer de que el Padre lo envió. Por eso dice en el libro de Romanos 10:9, si no me equivoco, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Entonces, la palabra de Dios está estableciendo una verdad que el hombre debe de confesar que Jesucristo es el Señor y también debe de creer que Dios, que el Padre lo levantó de entre los muertos. Entonces, el hombre debe de creer a esa palabra que está escrita, que debe de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y debe de creer que el Padre lo resucitó. Es decir, que si la resurrección no se hubiera dado, como su palabra lo dice, en vano fuera la predicación del Evangelio. Y el que la predicara fuera digno de conmiseración, fuera digno de lástima, porque no estuviera hablando de una persona que resucitó, sino de alguien que no resucitó. Y si él no resucitó, como su palabra lo dice, entonces en vano sería la proclamación de su palabra. En vano sería que yo por este medio, por Facebook, estuviera predicando, les estuviera anunciando el Evangelio de Jesucristo, si Jesucristo no hubiera resucitado. Pero como Jesucristo resucitó, entonces este mensaje no se vuelve un mensaje vacío, no se vuelve un mensaje que no genere vida eterna, sino que eso es lo que precisamente genera vida eterna. No está generando muerte, sino que vida eterna, porque quien la ofreció, ¿verdad? Como él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Entonces el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces podemos notar nosotros de que Jesucristo en su palabra fue claro. No hay por dónde perderse en esa relación que había entre el Padre y su Hijo. Cuando Jesucristo, o sea, tuvo que morir en la cruz y fue posteriormente sepultado, y luego resucitó de entre los muertos, los discípulos se encontraban en zozobra, a pesar de que él ya se les había presentado con pruebas indubitables que él había resucitado. Sin embargo, Jesucristo, después de que él resucitó, se mantuvo con ellos 40 días, en donde les estuvo enseñando la palabra, o sea, les estuvo haciendo mención lo que enseñaron los profetas, los salmos y asimismo Moisés, la ley. Y les estaba hablando que todo lo que Moisés escribió en la ley se había cumplido, como los profetas, todo lo que los profetas le habían anunciado al pueblo de Israel en cuanto a sus profecías, se estaban cumpliendo en ese momento. O sea que Dios se refirió siempre a las Escrituras, siempre se refirió a la palabra de Dios. Por eso mismo dice aquí su palabra, siempre siguiendo, leí el versículo 24 del libro de San Juan, del capítulo 5. Entonces sigamos con el 25 y dice, para cerrar, de cierto digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios
y los que la oyeren vivirán. Entonces dijo, viene la hora, y la hora es, o sea, la hora era cuando Él estuvo aquí en la tierra, y sigue siendo ese mismo tiempo de apertura para que el hombre crea que Jesucristo, el unigénito de Dios, fue enviado por el Padre, y creyendo en Él tenga vida eterna, y así dice su palabra, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso el apóstol Pablo, en una de sus epístolas en Efesios, en el capítulo número 2, les recuerda a esa comunidad y les dice, mas ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. O sea, les está recordando el pasado de ellos. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Veamos lo que dice en Efesios, en el capítulo número 2. Dice, estoy leyendo la Reina Valera 1960, y él dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros pecados, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, esa era la condición, y esa es la condición del ser humano, pero de aquella persona que ha recibido a Jesucristo, que sus pecados han sido perdonados porque se ha arrepentido, porque ha procedido al arrepentimiento. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que esa era la condición en la cual nuestros padres, según Adán y Eva, nos sometieron de muerte. Por eso el rey David en su momento, él dice, en pecado me concibió mi madre. Veamos lo que dice ese salmo, para que confirmemos, para que veamos lo que dice la palabra, no lo que yo diga. Vámonos a Salmo. ¿Qué es lo que dice con relación a que él dice acá, dijo David, he aquí, dice en el capítulo 51 de Salmos, versículo 5, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O sea que David está reconociendo que desde el momento de la concepción, de su concepción, él fue engendrado en pecado. En maldad he sido formado, dijo él. En maldad he sido formado. ¿Por qué? Porque la condición del ser humano, esa es, sin Cristo, es enemigo de Dios, por cuanto no ha creído en Jesucristo, por cuanto no le ha recibido, por cuanto no le ha confesado como su Señor y Salvador, por cuanto no ha creído tampoco que el Padre, que Dios lo levantó de entre los muertos. Por eso Pablo en Efesios, lo que acabamos de leer, él les recuerda esa condición en la cual ellos se encontraban. Se encontraban muertos, pero no muertos físicamente, sino que muertos espiritualmente. Es decir, que el hombre no tenía ninguna comunicación con Dios. A pesar de que, vaya, en mi caso, cuando yo no conocía a Jesucristo, yo caminaba en este mundo en incredulidad,
en ignorancia porque no tenía a Dios en mi corazón. O sea que estaba muerto espiritualmente porque no había ninguna comunicación directa con Dios. Mas ahora, ¿verdad? Esa condición Jesucristo la restauró, muriendo en la cruz. Y por eso mismo establece su palabra de que botó el muro que dividía a ambos pueblos, tanto a judíos como a gentiles. Botó ese muro de separación. Y de esos dos pueblos hizo un solo pueblo. Es decir, que tanto judío como el gentil era aquel que no era judío, que no era del linaje de sus ancestros, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces, esa era la condición mía y es la condición de todo ser humano que no acepta a Jesús como su Señor y Salvador, que no lo confiesa, que Jesús es el Señor, pero si no lo hace es por su mismo estado. Pero el hombre llega a tener conocimiento por la predicación de la palabra, y por eso que es necesario, que nos volvamos al libro de San Juan, donde inicié, y ya para finalizar, porque es importante, hacer referencia sobre este texto, cuando de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y dice el 25, ¿verdad? De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. No se está refiriendo a una resurrección de los que se encuentran en los sepulcros, sino que se está refiriendo de la resurrección espiritual. O sea que es el Espíritu Santo que se encarga de restaurar esa condición de muerte a vida por medio del nuevo nacimiento. Por medio del nuevo nacimiento llegamos a ser hechos hijos de Dios. Bueno, en conclusión, es importante considerar, y como Jesús lo dijo, haciendo referencia a su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, ¿verdad?, aunque esté muerto, vivirá. O sea que se puede unir, digamos, ese texto con el otro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces el ser humano tiene todavía una oportunidad. A usted que me está escuchando tiene la oportunidad en este momento de apropiarse de los méritos de Jesucristo, de lo que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, en donde Él estaba sustituyendo, me estaba sustituyendo, en donde sustituye al ser humano, carga los pecados del ser humano y los llevó en la cruz. Y allí Jesús pagó por esos pecados con su sangre carmesí, con su sangre preciosa, nos lavó de nuestros pecados. De tal manera que ahora su palabra nos enseña que si alguno peca, abogado tiene para con el Padre. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro abogado por excelencia. A Él debemos de acercarnos, porque Él es el que está
intercediendo entre el hombre y Dios. Él es el que está intercediendo. No existen otros intercesores, sino que solamente Jesucristo como el sumo sacerdote, ¿verdad?, que está intercediendo por aquellos que confiesan que Él es el Señor y que creen en su corazón que su Padre lo levantó de los muertos, de entre los muertos, y ahora se encuentra fungiendo el oficio de nuestro sumo sacerdote. Y el Espíritu Santo que está con nosotros, Él es quien representa a Dios, quien representa al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo es el representante de Dios. El Espíritu es el que nos guía, que nos dirige, el que nos está fortaleciendo para que podamos seguir adelante. Solamente Él lo puede hacer y nadie más. Por lo tanto, se hace necesario de que el ser humano se acerque a Dios y de esa manera poder estar en paz con Él. Porque de lo contrario siempre va a estar enemistado con Dios. Y no importa la condición o el estatus social que el ser humano se encuentre, sea pobre, sea rico, siempre la oportunidad está para todo ser humano. Porque así como venimos al mundo, así nos vamos. Nada trajimos, nada nos llevamos. Así es de que Cristo te ama, amigo. Tanto te ama que entregó su vida por ti en la cruz y murió y resucitó al tercer día. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, con esto doy por cerrado, por finalizado este pensamiento, ¿verdad?, que Dios me ha permitido el poder expresar. Dios nos bendiga a todos.